Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de ciencias sociales. En esta clase vamos a conocer la vida en las primeras aldeas. Para iniciar, recordemos la vida de los primeros hombres. Como ya hemos estudiado anteriormente, la teoría de la evolución nos indica que el género humano evolucionó a partir de un ancestro primitivo, el primate. Este proceso de evolución duró varios millones de años, en los cuales los primeros hombres tuvieron distintas formas de vida. La primera fue la vida nómada, es decir, los primeros hombres caminaban de un lugar a otro buscando alimento, ya sea la recolección de frutos o la caza de animales. Posteriormente, con el descubrimiento de la agricultura, inició la vida transhumante, es decir, los primeros hombres empezaron a tener asentamientos periódicos en algunos lugares, ya sea para el cultivo o para el pastoreo de los animales que aprendieron a domesticar. Este fue un primer paso para la vida sedentaria, es decir, para la formación de las primeras aldeas. La vida sedentaria es la forma de vida que adoptaron los pueblos al dejar la vida nómada y transhumante para habitar un solo lugar. El sedentarismo se consolidó con la formación de las primeras aldeas o pueblos, aproximadamente en el año 3000 a.C. Las primeras aldeas eran asentamientos reducidos en las que el alimento se producía a partir de actividades agrícolas y ganaderas. En la agricultura realizaban la selección de semillas, la preparación de la tierra y abono, la elaboración de canales de riego para asegurar el abastecimiento de agua y las técnicas de conservación de alimentos. En la ganadería realizaban la domesticación de animales, la selección de áreas de pastoreo, la construcción de canales para provisión de agua y las técnicas de conservación de la carne. Sigamos estudiando la vida sedentaria y las primeras aldeas. Esta forma de vida trajo consigo la organización de la sociedad para la convivencia armónica de todos sus habitantes. La sociedad en las primeras aldeas tenía una estructura jerárquica. Habían grupos de personas que dirigían las actividades realizadas por la comunidad. Estos dirigentes eran personas expertas en las diferentes áreas que decidían cómo debían realizarse los trabajos. La política y educación en las primeras aldeas. Sus autoridades y maestros eran los ancianos. Los ancianos eran personas muy respetadas y valoradas en la sociedad, ya que por su experiencia tenían mayor sabiduría y transmitían sus conocimientos de forma oral a las nuevas generaciones. Sigamos estudiando la vida sedentaria de los hombres en las primeras aldeas. La supervivencia de las sociedades aldeanas estaba determinada por el clima y los fenómenos naturales, pues la agricultura dependía de un clima estable y de lluvias oportunas. Una sequía podía acabar con toda la producción. La explicación de los fenómenos naturales trajo consigo la religión. La religión inició por la necesidad de conseguir y evitar aquellas cosas que humanamente no podían hacer ni explicar, como los fenómenos naturales, es decir, la lluvia, el granizo, los rayos, etc. Para ello realizaban diversos rituales, como invocar la lluvia, repeler el granizo y los rayos, llamar a los espíritus de las plantas a posesionarse de la tierra y respetar a los animales, ya que ellos podían determinar la abundancia o la escasez. De esta manera empezaron a respetar y a seleccionar la caza. Cazaban a los
machos para que las hembras continúen perpetuando las especies. Así aparecieron también los animales sagrados como el puma. La vida en las primeras aldeas también originó la necesidad de producir objetos de uso cotidiano como utensilios, vestimenta y herramientas. Esta necesidad los llevó a desarrollar las artes, entre ellas la cerámica, la textilería y la metalurgia. En la cerámica se desarrolló la alfarería, es decir, el trabajo con la arcilla para producir ollas, vasijas para uso cotidiano y sus rituales. En la textilería se aprovechó la lana de los camélidos, ovejas, llamas, alpacas y vicuñas, que criaban, y las fibras vegetales, algodón, yute, caraguatá, para producir finos hilos y elaborar telares para abrigo y vestimenta. En la metalurgia se utilizó la fundición y moldeado de los metales para la construcción de adornos, instrumentos de trabajo y armas. Los primeros hombres también tuvieron la necesidad de desarrollar ciertas técnicas para la producción y conservación de alimentos. En la agricultura se desarrollaron diferentes técnicas para la producción de los alimentos. Estas técnicas fueron distintas según el medio ambiente que habitaban. Así, por ejemplo, en las tierras altas que corresponden al altiplano boliviano y a los valles, se tuvo que adaptar el terreno con la construcción de terrazas de cultivo y los sucacoyos. En las tierras bajas, que son el oriente boliviano, se desarrolló el sistema de tala y roza, que consiste en talar los árboles altos y quemar la vegetación para luego sembrar. Conozcamos ahora las especies cultivadas en América. En América, debido a la diversidad geográfica, los cultivos tienen que adaptarse a la zona y el clima. Así, por ejemplo, en las tierras altas, que corresponden a la zona andina, por ser de clima frío, se produce papa y quinoa. En las tierras bajas, que corresponden a la zona llana con clima tropical, produce yuca, maíz, frijol, maní, entre otros productos propios de esta zona. Veamos ahora cómo hacían los primeros hombres para la conservación de los alimentos. Debido a que la producción de los alimentos es estacionaria, se vio la necesidad de conservarlos para abastecer todas las épocas del año y así garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades. Conozcamos la elaboración del chuño y la tunta. Esta técnica consiste en deshidratar la papa mediante el siguiente proceso. Se realiza la selección de la papa en el mes de junio, es decir, en la época de invierno. Se extiende la papa en la pampa para congelarla. Se pisa con los pies descalzos para exprimirla, es decir, sacarle todo el líquido y la cáscara. Luego se congela nuevamente por la noche. Se seca al sol y se almacena. En la elaboración de la tunta, la papa congelada se coloca en costales permeables, es decir, que permiten la entrada del agua, para lavarla en el río antes del secado. Conozcamos ahora la conservación de la carne. Esta técnica consiste en salar y secar la carne para evitar su putrefacción, siguiendo este procedimiento. Primero se corta la carne en lonjas, es decir, se charquea. Se coloca abundante sal y se deja reposar por horas hasta que sale el líquido de la carne. Luego se seca al sol y se guarda en un lugar fresco y seco. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos visto la vida en las primeras aldeas. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.